Sean todos bienvenidos al examen de candidatura titulado Modelado numérico del comportamiento de la grieta de tracción en suelos del doctorado de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Eh, Agradezco la presencia del tutor Francisco León Oviedo, la cotutora doctora Nori Belandria, del asesor profesor Roberto Úcar, también de los jurados presentes, la doctora González, el doctor Díaz y el doctor Contreras, que nos acompaña vía online. Mi nombre es el profesor Johannes Briceño del Departamento de Vías de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Comenzamos. El esquema general que vamos a manejar es el planteamiento de la investigación, justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico. En estos dos puntos vamos a hacer lo más concreto posible. Alcance, la metodología, análisis de resultados y conclusiones. En el planteamiento de la investigación tenemos que la resistencia a la tracción en suelos es un área poco desarrollada. Por lo general se evalúa la resistencia a la compresión despreciando la resistencia a la tracción. Y como esta es baja al compararla con la resistencia a la compresión, por eso se tiende a despreciarla. Sin embargo, algunos autores como Ávila señalan que la resistencia a la tracción es un factor importante a considerar en casos particulares como la desecación de suelos y la evaluación de la estabilidad en taludes con presencia de grietas de tracción. Con el fin de considerar la resistencia de la tracción del suelo, esta investigación plantea aplicar dos ensayos conocidos como el ensayo de la compresión simple o inconfinada y el ensayo de la tracción indirecta para hallar una correlación entre la resistencia a la tracción y a la compresión de los suelos. De igual manera se va a modelar esos mismos ensayos para verificar esa correlación a través de, como ya lo dije, de modelado. Luego se va a evaluar también por modelado el comportamiento de la envolvente de rotura en suelos en la zona de tracción. Esto con la finalidad de apoyar la correlación hallada en los pasos anteriores, y además se va a hacer por modelado porque no hay un equipo triaxial donde podamos aplicar un esfuerzo axial en tracción directa a la muestra. Por eso es necesario hacerlo por modelado. Hay otro caso práctico de aplicación y que lo vamos a evaluar también, que es la presencia de grietas de tracción en taludes de suelo. Este caso es un caso particular donde es importante la resistencia a la tracción del suelo. Entonces se va a evaluar en estos taludes la ubicación y la profundidad de la grieta de tracción sin fijarla previamente, al igual que se va a evaluar el factor de seguridad para la estabilidad. Es importante desarrollar una correlación entre la resistencia a la compresión y a la tracción en suelos, utilizando para ello ensayos de uso común como base. Esto contribuirá a incorporar ese parámetro que es la resistencia a la tracción, que es muy poco estudiada en suelos, a los estudios y a los métodos de análisis geotécnico, porque por su valor relativo bajo con respecto a la relación a la resistencia a la compresión, entonces se viene despreciando y no es posible entonces determinar la resistencia a la tracción en un ensayo de laboratorio de determinación directa. Estudiar el comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción, que tiene un comportamiento no lineal, representado en el diagrama de Moore, servirá como herramienta para analizar la resistencia a la tracción en suelos, ya que de manera convencional solo se estudia la zona de compresión uniaxial, con la envolvente también tradicional de comportamiento de rotura de Moore-Coulomb, y que además tenemos la limitación de que no se puede ejecutar un ensayo como el triaxial para poder hallar un esfuerzo a la tracción directa. Entonces, por tanto, hay que hacerlo a través de simulación. Por último, con el apoyo de los modelos numéricos, se estudia la ubicación y profundidad de la grieta de tracción en taludes de suelo, sin fijarla previamente. Un tópico poco desarrollado, siendo este un caso particular, como ya lo nombramos, donde tiene gran influencia la resistencia a la tracción, lo que representaría un aporte en esta área. Entre los objetivos de la investigación tenemos como objetivo general modelar numéricamente el comportamiento de la grieta de tracción en suelos, correlacionando las resistencias a la tracción y a la compresión para su aplicación en estudios geotécnicos.
Ahora, entre los específicos tenemos evaluar el comportamiento de suelos sometidos a tracción y a compresión de forma experimental, mediante ensayos de laboratorio para la obtención de las propiedades resistentes y elásticas. Además, se va a modelar el comportamiento del suelo para probetas cilíndricas con presencia de grietas de tracción con diferentes estados de esfuerzos para su comparación con los resultados de laboratorio. Es decir, modelar los ensayos que se hicieron en la etapa anterior. Luego se va a determinar entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión para la evaluación e inclusión de la resistencia a la tracción en los estudios geotécnicos. Así que esta correlación la vamos a hallar a través de las dos etapas anteriores. Luego se va a evaluar por modelado el comportamiento de la envolvente de rotura en suelos en la zona de tracción, también para apoyar lo obtenido en los pasos anteriores. Y al final, pues como un ejemplo de aplicación, se va a evaluar el comportamiento por modelado para taludes de suelo con presencia de grietas de tracción para diferentes estados de esfuerzo. Los antecedentes los vamos a dividir en tres bloques: los que hablan de la resistencia a la tracción, los que hablan del comportamiento de la envolvente de rotura en la zona de tracción y los que hablan de la estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción. Entre los antecedentes de la resistencia a la tracción vamos a destacar a Baker, que plantea que el comportamiento de la superficie de rotura para tensión negativa no tiene un comportamiento lineal. Morris sugiere que cuando se evalúa el esfuerzo de tracción se debe modificar la envolvente común de rotura utilizada en compresión, pudiendo hallar la resistencia a la tracción de manera indirecta con datos de ensayos de compresión simple. Y Turner sugiere que, tomando un ensayo de extensión en equipo triaxial, se puede entender de esta manera la resistencia a la tracción. El resultado obtenido es de forma indirecta, utilizando ensayos triaxiales de compresión drenada. Estos tres tienen que ver mucho y sirven de apoyo vital para nuestra investigación. Aquí también tenemos una serie de autores que también hallan la resistencia a la tracción de manera indirecta utilizando ensayos de uso común. En esta lámina podemos ver un diagrama del comportamiento de la envolvente de rotura en la zona de tracción que vamos a ahondar en láminas posteriores. Entonces aquí podemos hablar entre los antecedentes que tienen que ver con el comportamiento de la envoltura, del envolvente de rotura en la zona de tracción. Tenemos a Griffin, que plantea una ecuación en la zona de tracción con envolvente de comportamiento no lineal, donde el esfuerzo cortante de rotura es función del esfuerzo normal de rotura y de la resistencia a la tracción. Goodman también plantea que el comportamiento lineal de la envolvente de Mohr-Coulomb pierde validez en la zona de tracción. Baker, la resistencia a la tracción tiene un comportamiento no lineal en la zona de tensión negativa. Y Griffin-Brace, también ampliando ya algunos estudios realizados por Griffin, obtiene una envolvente de rotura similar en la zona de tracción. Entre los antecedentes que tocan este tema de la estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción, lo podemos dividir en 4 grupos. Los que utilizan para el análisis la teoría de la mecánica de fractura, los que estudian la formación y propagación de la grieta, los que utilizan los métodos numéricos y los que utilizan los modelos numéricos. En las siguientes láminas vamos a considerar algunos autores que utilizaron la teoría de la mecánica de fractura y que fue una teoría originalmente para metales que después se trasladó a otro tipo de materiales. Igual los que estudian la propagación de la grieta, originariamente inducida en metales o estudiada en metales y luego desarrollada en otros tipos de materiales, incluyendo rocas y suelos. Ahora vamos a destacar los que utilizan los métodos numéricos, los métodos analíticos. Entre ellos tenemos a Terzagh y Peck, que derivaron la ecuación analítica estimada para hallar la profundidad de las grietas de tracción en la parte superior de los taludes. Y podemos destacar también a Cousin, que obtuvo que la profundidad de la grieta de tracción no es más de la mitad de la altura del talud en condición seca. También tenemos al Dr. Uker, que desarrolló una metodología de forma analítica para determinar el mínimo factor de seguridad en taludes también con presencia de grietas de tracción. Y se concluyó que la zona superior de falla se encuentra más cercana a la cara del talud.
Otro autor es Utili, que estudió la estabilidad de taludes homogéneos con presencia de grietas de tracción para profundidad, ubicación y localización de la grieta preexistentes. Quiere decir que se fijó antes de hacer el análisis de estabilidad. También determinó que ya la superficie de rotura, que se consideraba antes originalmente de forma circular, ya tiene un comportamiento en espiral logarítmica, y concluyó que las grietas de tracción se presentaban en suelos cohesivos como en roca. Además que la estabilidad del talud depende en alto grado de la ubicación de la grieta de tracción. Investigadores como John Lee y Xiao Yang evaluaron las grietas de tracción verticales en preexistentes, también en la estabilidad de suelos, de taludes de suelo. Analizaron que las grietas de tracción se propagan de forma vertical y se encuentran a menudo en la parte superior del talud antes de la falla. Además, se postuló una nueva superficie o plano de falla compuesto por la grieta de tracción y el plano de deslizamiento en espiral logarítmica. Concluyen que la estabilidad disminuye ante la presencia de grietas de tracción, que a mayor sea la pendiente del talud, mayor será la profundidad de la grieta de tracción, y que tanto la profundidad como la ubicación de la grieta de tracción está ligado en alto grado a las condiciones geométricas del talud. De igual manera, Ucar y Belandria desarrollaron una metodología para hallar un factor de seguridad minimizado cuando las grietas de tracción están totalmente vertical o en trayectoria vertical. Mientras Tan y colaboradores utilizaron un método de equilibrio límite y hallaron factores de seguridad en taludes de suelo, considerando grietas de tracción, y demostraron que la superficie de rotura, al igual que otros autores, está conformada por dos planos, un plano o una superficie incortante y una fractura por tracción vertical o casi vertical. También sugiere que se debe cambiar todos los procedimientos que se venían utilizando para hallar la estabilidad de taludes, ya que nos estaba considerando la resistencia a la tracción o la presencia de grietas de tracción en suelos, que se debe considera Tan y colaboradores a la hora de analizar la estabilidad de taludes. Otro aspecto importante a considerar es que, según estos autores, pues las grietas de tracción se venían despreciando debido a que la resistencia a la tracción del suelo no puede ser generalmente mayor que su cohesión. Esto lo volveremos a revisar más adelante. Los que utilizan los métodos numéricos, tenemos varios autores también que vamos a destacar. También consideramos o destacamos a Lian Xiao y colaboradores que consideraron el efecto de la estabilidad en un talud con presencia de grietas de tracción también preexistentes, con la finalidad de diseñar de forma preliminar la pendiente del talud, ubicación y profundidad de la grieta. Wei Gao y colaboradores estudiaron la afectación de la estabilidad de taludes de roca provocada por la propagación de grietas. Analizan el proceso de falla del talud con grietas inicialmente preexistentes también. También tenemos en esta lámina otros autores que utilizaron los métodos numéricos, pero también llegaron a conclusiones y planteamientos similares a los anteriores. Entre los comentarios que podemos hacer de los antecedentes en el comportamiento de la envolvente de rotura en la zona de tracción, podemos decir que en los antecedentes presentados se estudió el comportamiento de la envolvente de rotura en la zona de compresión tanto para suelos como para rocas, pero en la zona de tracción, con excepción de la prolongación del comportamiento de Moore-Coulomb, todos son para roca. Esta investigación plantea hallar el comportamiento de la envolvente de rotura en la zona de tracción en suelos utilizando los modelos numéricos, ya que no es posible hallar en esa zona de tracción una resistencia a la tracción utilizando un equipo que se pueda aplicar de forma directa un esfuerzo a tracción a una probeta de suelo. Incluso en un equipo triaxial, que es el más utilizado, tampoco podemos aplicar un esfuerzo a tracción directa para determinar esta resistencia a tracción. Ahora bien, algunos comentarios con los antecedentes que tienen que ver con grietas de tracción en los taludes.
En los antecedentes presentados se analizó la formación y propagación de grietas de extracción utilizando metodologías probadas como la mecánica de fractura, los métodos de equilibrio límite o el método de equilibrio límite y métodos numéricos como el de los elementos finitos, estableciendo previamente la ubicación y la profundidad de la grieta. Ahora, en esta investigación se va a aplicar un caso práctico de estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción, en donde se va a determinar la ubicación y la profundidad de la grieta, pero sin fijarla previamente, evaluando además la estabilidad a través del factor de seguridad. En el marco teórico vamos a desarrollar algunos ensayos que se utilizaron, como el ensayo de compresión simple o presión inconfinada, donde estamos sometiendo a la muestra a esfuerzos axiales que van a representar un esfuerzo principal, que es sigma 1, que al momento de falla pues va a representar la resistencia a la compresión del suelo. Pero la probeta no está sometida a esfuerzos laterales, por lo tanto entonces sigma 3 es igual a 0. De igual manera vamos a hallar la tracción de manera indirecta, con este ensayo de tracción indirecta o brasilero también conocido, donde se le va a aplicar una fuerza diametralmente opuesta a todo lo largo de la arista lateral de la probeta. Entonces no vamos a tener esfuerzos axiales, por tanto sigma 1 es igual a 0, pero esfuerzos laterales van a representar a la hora o al momento de falla a la resistencia a la tracción. Tenemos el ensayo triaxial, que es digamos, el más idóneo para hallar los parámetros de resistencia del suelo, y para ello pues se somete a la probeta al confinamiento de una cámara que va a aplicar esfuerzos laterales a la muestra que representarían a sigma 3, y luego aplicando carga axial se inducirían los esfuerzos principales también, junto con ese esfuerzo desviador que sería sigma 1, y luego se determinarían los esfuerzos de rotura tau sub n y sigma n. El diagrama de Mohr o criterio de rotura de Mohr-Coulomb lo especifica Castelletti, que los esfuerzos principales aplicados a una masa de suelo a una determinada profundidad pueden ser representados mediante el diagrama de Mohr, donde el esfuerzo vertical aplicado es sigma 1 y los horizontales sigma 2 y sigma 3 son considerados iguales. Obteniendo de esta representación del diagrama, pues obtenemos la envolvente de rotura para hallar los parámetros resistentes del suelo, como la cohesión y el ángulo de fricción interna. Ahí podemos ver un círculo que representa los estados de esfuerzo, sigma 1, sigma 3, y luego el esfuerzo de rotura, que sería sigma n y tau sub n. Si en este punto de rotura pasamos una tangente, esto va a representar la envolvente de rotura. En este caso podemos ver que el comportamiento de esa envolvente es lineal, siguiendo el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, y ahí determinamos entonces la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo analizado. Y aquí tenemos la representación del diagrama de Mohr para diferentes estados de esfuerzos. Podemos notar en el eje la división que hace el eje Y si tomamos el lado derecho, pues estamos en la zona de compresión, y si tomamos el lado izquierdo, estamos en la zona de tracción. Entre los diferentes estados de esfuerzo tenemos el representado por el círculo rojo, que representa la zona de tracción uniaxial, que es la que dijimos que no se puede hallar directamente por un ensayo, y por tanto lo vamos a hacer por simulación, esa zona. Ese círculo rojo pues tiene sigma 1 igual a 0 y sigma 3 igual a la resistencia a la tracción. Y aquí podemos notar entonces el estado de esfuerzo. Luego tenemos el círculo verde, que va a ser la transición entre la zona de tracción y la zona de compresión. Ahí estamos en el mismo caso. Como no podemos aplicar físicamente un ensayo de tracción, entonces esos círculos también los vamos a hallar por simulación, o esos estados de esfuerzo los vamos a hallar por simulación, y los tenemos representados ahí. Luego entramos al círculo magenta, de color magenta, que tiene sigma 1 igual a la resistencia a la compresión y sigma 3 igual a 0. Ese es un estado de esfuerzo totalmente a compresión. Es lo que se conoce como compresión uniaxial. Y ahí tenemos el estado de esfuerzo.
Ya en esta zona de compresión, pues sí podemos hacerlo a través de un ensayo de, de laboratorio directo, y también lo podemos hacer por simulación. Se puede hacer por las dos vías. Y ya la envolvente azul pues representa cualquier tipo de estado de esfuerzo donde sigma 3 y sigma 1 están a compresión, son positivos. También pues una vez obtenidos los círculos hallamos los esfuerzos de rotura, sigma n y tau sub n, y una vez obtenidos estos esfuerzos de rotura, trazamos una tangente a todos esos puntos de esfuerzo de rotura y vamos a obtener la envolvente de rotura, tanto en la zona de compresión como en la zona de tracción. Algunas envolventes de rotura, tanto en la zona de tracción como en la zona de compresión. La primera que podemos notar es la azul, la superior, que es el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, que considera el comportamiento lineal en la zona de compresión, y esa zona de compresión también se extiende a la zona de tracción, que es lo que consideran muchos autores como Gutmann, que ya en la zona de tracción ya ese comportamiento de Mohr-Coulomb pierde validez, porque se está sobreestimando la resistencia a la tracción del suelo. También entonces estos autores como Gutmann, Griffin y Brace pues plantean que en la zona de tracción ya el comportamiento no es lineal, y cortan esa extensión de la tracción por esta línea de tensión de corte para no sobreestimar entonces la resistencia a la tracción. Es de destacar que, con excepción del azul, todos de la línea azul de Mohr-Coulomb y la que está más abajo, la magenta, todos estos comportamientos son para roca. Esta investigación plantea hallar ese comportamiento mediante simulación en esa zona de tracción, pero para el material suelo. Revisando pues algunos otros aspectos teóricos, pues tenemos que es un talud o una ladera compuesto por algunos aspectos geométricos como su altura, su inclinación, la base del talud, la cara del talud, la cresta del talud, una cuña que se forma, que puede ser deslizante y que se desliza a través de la superficie de rotura del talud. Ahora si hablamos de deslizamiento, pues algo muy común que ocurre cuando las fuerzas deslizantes superan a las fuerzas resistentes del suelo y se producen estos movimientos de masa que ocasionan tantas molestias, sobre todo en carreteras, y puede ocasionar también pérdidas humanas. Para diseño de taludes, cualquier método que se utilice, y si tomamos el método de equilibrio límite, que es el más común, todos se basan en suponer una superficie de rotura y evaluar si las fuerzas deslizantes no superan las fuerzas resistentes del material. La estabilidad de taludes, pues, considera eso, conseguir una inclinación y una altura al talud de modo que estas fuerzas se mantengan estables y que las deslizantes no vayan a superar a las resistentes. El factor de seguridad es una relación, es un parámetro que se utiliza para evaluar la estabilidad del talud, y es una relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas deslizantes. Las fuerzas resistentes representadas por el criterio de Mohr-Coulomb con sus parámetros de resistencia como la cohesión, el ángulo de fricción interna, parámetros estos de resistencia al corte, y las fuerzas deslizantes son aquellas que favorecen el movimiento, como puede ser el peso propio de la cuña, en la presión hidrostática, sobrecargas en el talud, pueden haber también fuerzas sísmicas, entre otras. Tipos de rotura más comunes, pues tenemos la rotura planar, la cuña, el volcamiento, la espiral logarítmica, que es muy útil ahora, que es la que vamos a utilizar en esta investigación porque es la que se presenta en el material suelo. Es lo que se consideraba antes superficie circular, pero estudios pues más recientes consideran que esta espiral o esta superficie de rotura se presenta en espiral logarítmica. La grieta de tracción. La grieta de tracción no es más que una descontinuidad en la superficie de rotura que trae un comportamiento en espiral logarítmico y eventualmente pues sufre un cambio en su trayectoria con la presencia de la grieta de tracción en dirección vertical o casi vertical. En estudios previos se ha demostrado que las grietas de tracción se presentan en suelos cohesivos como en roca, en la parte superior y en la cara del talud. Esto disminuye el factor de seguridad. También es importante destacar que
se van a estudiar las grietas de tracción, porque es un caso particular donde tiene gran importancia la resistencia a la tracción, porque por ser esta más baja que la resistencia a la compresión, los primeros síntomas de falla se van a producir por tracción, como podemos ver en la imagen, esta presencia de grieta. Esto nos va a permitir entonces poder tomar medidas preventivas en el caso de desalojos. Podemos también en vías, podemos interrumpir paso, restringir paso en carreteras, señalización de precaución, etcétera. De manera rápida, ¿qué son los métodos numéricos? Los vamos a evaluar. También es un concepto importante evaluar qué es la simulación y cómo esto nos va a ayudar en el desarrollo de esta investigación, porque, como ya hemos nombrado, vamos a utilizar los métodos numéricos y vamos a utilizar el modelado. De igual forma, pues vamos a utilizar los elementos finitos, porque es un método numérico muy utilizado en ingeniería y nos va a ayudar a resolver todos estos problemas donde no podemos encontrar una solución analítica. El alcance de la investigación va a ser hallar la correlación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción del suelo de forma experimental y también a través de modelos numéricos basados en ensayos de uso común como el de compresión simple y el de tracción indirecta, que podemos ver las imágenes y también podemos ver su respectivo modelo en un lado. También se va a evaluar el comportamiento del envolvente de rotura en los suelos bajo esfuerzos a tracción, simulando un ensayo triaxial en la zona de tracción uniaxial y también en la zona de transición entre la tracción y la compresión. Como habíamos señalado, esto es por la limitación de que no lo podemos hacer de manera física. También se va a evaluar un caso particular de donde tiene gran influencia la resistencia a la tracción, que es la estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción, hallando la profundidad y la ubicación de la grieta con la particularidad de que no se va a fijar previamente. Y también se debe evaluar el factor de seguridad. La metodología que se va a utilizar va a estar dividida en 5 etapas. La primera etapa, ¿qué consiste la primera etapa? Pues obtener la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción a través de ensayos de laboratorio. Para ello se tomaron 3 muestras en diferentes ubicaciones del estado Mérida. Se realizaron 60 probetas para cada una de estas muestras, donde se caracterizó el material, todo lo necesario para clasificarlo, límites de consistencia, granulometría, entre otros ensayos, pero vamos a destacar: se hizo la compresión simple, la tracción indirecta y se hallaron parámetros resistentes como la cohesión y el ángulo de fricción interna. Se utilizó un contenido de humedad específico, esto para poder notar cuando se realizaba el ensayo de tracción indirecta, para poder notar la formación de la grieta a simple vista y poder notar su propagación, ya que si la muestra de suelo quedaba muy seca, la falla se producía de forma muy rápida y no se podía notar esa formación de la grieta. Y si quedaba con mucha humedad, entonces se retrasaba mucho la formación de la grieta y en muchos casos no se podía observar. La etapa 2 de esta investigación pues es realizar los mismos ensayos de la etapa 1, pero a través de modelado, para luego poder hallar una correlación entre estas dos resistencias. Se utilizó un programa comercial de elementos finitos, de modelado por supuesto. Se modela la probeta cilíndrica, se asignaron al modelo las propiedades elásticas y mecánicas, se estableció el modelo elastoplástico de rotura de Amor-Coulomb, se fijaron los pasos e incrementos en el proceso iterativo de análisis, se realizó la discretización o mallado del modelo, se fijaron las restricciones de desplazamiento y rotación, se aplicaron las fuerzas, y luego traducidas a esfuerzos, y luego se halló la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción del suelo. Todo esto, por supuesto, siguiendo las mismas condiciones de los ensayos de laboratorio. En esta etapa 2, pues se hizo un modelo del ensayo de compresión simple con las mismas condiciones de esfuerzos. Sigma 3 igual a 0, sigma 1 igual a la resistencia a la compresión. Y luego se determinó por los diagramas presentados por el programa en escala de colores, sombras, pues se determinó la resistencia a la compresión. Y podemos notar en esta tabla las dimensiones que se le dieron a las probetas, sus propiedades mecánicas y elásticas.
Aquí tenemos también el modelo aplicando las fuerzas a compresión, las fuerzas axiales, la discretización del modelo y la simulación ya en sí, pues realizando ya la simulación. De igual manera se hizo para el ensayo de tracción indirecta. Se aplicó a la probeta en el modelo los mismos esfuerzos que se aplicaron en el ensayo. Sigma 3 igual a sigma T, o la resistencia a la tracción, que se traduce a la larga en esto, y sigma 1 pues igual a 0. Aquí tenemos también los diámetros y la altura de la probeta, es decir, sus dimensiones y sus propiedades elásticas y mecánicas del material. En esta lámina podemos notar la aplicación de los esfuerzos al modelo y también su mallado tal cual y en las mismas condiciones que el ensayo de laboratorio de tracción indirecta. La etapa 3. La etapa 3 va a ser con los resultados de laboratorio y los resultados por modelado para la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción, se va a hallar la correlación entre ellos. Para ello se va a construir unas gráficas de la resistencia a la compresión versus la resistencia a la tracción, y de ahí obtendremos entonces las correlaciones. Siguiendo con la metodología, la etapa 4 va a ser evaluar por modelado el comportamiento del envolvente de rotura en suelos en la zona de tracción. Ya hemos dicho que vamos a comenzar con el diagrama o el estado de esfuerzos que representa la tracción uniaxial, que está al extremo izquierdo del diagrama de Moore. Es el círculo que vemos representado en color rojo, donde ya dijimos que sigma 3 es igual a la resistencia de la tracción y sigma 1 va a ser igual a 0. Es importante destacar que en esta zona de tracción no hay otra forma de hallar este valor sino a través de modelado, por lo que habíamos comentado de que hay la imposibilidad de realizar un ensayo directo triaxial donde se someta a la muestra a una tracción directa. Por lo tanto, entonces tenemos que hallarlo por modelado. Luego vamos a evaluar incrementando el valor de sigma 3, vamos a ir aumentando el valor de sigma 3 y entramos en la zona de transición entre la tracción y la compresión, que es el círculo verde. En esta zona, por existir también esfuerzos de atracción, no nos queda otra opción que hallarlo por modelado. Luego vamos a seguir incrementando el valor de sigma 3 hasta que sigma 3 se hace 0 y sigma 1 va a representar la resistencia a la compresión. Ese es el círculo magenta, que ya en esa zona de compresión pues podemos hallar esos estados de esfuerzo, lo podemos hallar tanto por ensayos experimentales como por modelado. Ahí podemos utilizar las dos opciones. Luego se va entonces a determinar los esfuerzos de rotura para cada uno de estos círculos y se van a graficar para poder determinar la envolvente de rotura. En esta lámina podemos notar entonces los círculos en la zona de tracción con sus diferentes puntos de rotura, y si trazamos una línea tangente a estos puntos, pues vamos a obtener la envolvente de rotura en la zona de tracción por modelado. Aquí podemos ver la envolvente de rotura ampliada en la zona de tracción. Ya en la última etapa vamos a evaluar entonces ese caso particular donde tiene gran importancia la resistencia a la tracción, que es los taludes con presencia de grieta de tracción, y se van a evaluar distintos estados de esfuerzo. Para ello se utilizó otro programa de simulación comercial donde se variaron parámetros geométricos en el talud, su inclinación y su altura, y se va a determinar la ubicación y profundidad de la grieta de tracción sin fijarla previamente, diferencia con los demás métodos que se han utilizado o demás antecedentes revisados.
Al igual que se va a evaluar el factor de seguridad para la estabilidad del talud. Se utilizaron dos materiales tomados de la base de datos del programa, ya que tiene valores característicos de materiales arcillosos, que son los que estamos evaluando en este caso particular de taludes, y podemos notar entonces aquí la tabla con las características mecánicas y elásticas del material, y también pues se sigue el criterio de rotura de morculón. El proceso que se llevó a cabo fue dar las condiciones de contorno y de geometría al problema, evaluar la deformación por cortante resultante de la simulación y determinar la ubicación y la profundidad de la grieta de tracción. Dijimos que los que se variaron fueron parámetros geométricos, la inclinación y la altura del talud. Se variaron en rangos para la inclinación entre 40 y 75 grados con incrementos cada 5 grados, y las alturas se tomaron 10, 15 y 20. Se tomaron estos rangos para garantizar de que no se produjera colapso en el talud, es decir, que el factor de seguridad sea mayor que 1 para poder notar la formación y propagación de la grieta de tracción en la simulación. Y se evaluaron, para destacar, que se evaluaron suelos homogéneos. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar la profundidad de ubicación de la grieta de tracción? Una vez realizada la simulación, pues el programa nos arroja un diagrama de formación por cortante, donde podemos notar la formación de la superficie de rotura. Y ampliando esta imagen en la segunda, podemos ver que esa superficie de rotura cambia de trayectoria. Viene en un bloque inferior con una superficie en espiral logarítmica, y luego el bloque superior, su trayectoria cambia a una dirección vertical o casi vertical. Esto es consecuente con los estudios también realizados por Ucar, John Xiao y Tang, que bien, han destacado que esta superficie de rotura con presencia de grietas de tracción se presenta en dos bloques, uno a tracción y uno en compresión. Otra forma de evaluar o de destacar la presencia de la grieta de tracción es el cambio de los esfuerzos a lo largo de la superficie de rotura. Si le solicitamos al programa un resultado de los esfuerzos en los puntos en esa superficie de rotura, podemos notar que la superficie de rotura inferior, que es la que está a compresión, pues los esfuerzos tienen un valor positivo, es decir, están a compresión, y lo que se encuentran en la parte superior, en la grieta de tracción, en la trayectoria vertical, todos tienen esfuerzos de signo negativo, es decir, están a tracción. Este cambio de esfuerzos de de compresión en el bloque inferior y tracción en el bloque superior evidencian la presencia de una grieta de tracción. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar la ubicación? Pues la ubicación vamos a medir desde esta trayectoria vertical representada por la grieta de tracción hasta la base del talud. Vamos a tener la ubicación, y la profundidad pues la vamos a evaluar midiendo desde la superficie del talud hasta el punto de cambio de trayectoria, y eso nos va a indicar la profundidad de la grieta. De igual manera, aprovechando la simulación, vamos a evaluar el factor de seguridad, cómo se ve afectado con la presencia de grietas de tracción, también utilizando el criterio de rotura de morculón y utilizando un método que se conoce como la reducción de los parámetros de resistencia, el ángulo de fricción y la cohesión. Entre los análisis de resultados, pues vamos a destacar en la primera etapa. Recordemos que la primera etapa pues es hacer los ensayos de compresión simple, tracción indirecta, para luego poder hallar una correlación entre la resistencia de la tracción y la compresión. Aquí vamos a mostrar es un promedio porque recordemos que hicimos 60 probetas por cada una de las muestras, y obtuvimos pues la resistencia a la compresión y la resistencia a la compresión, al igual que la variación porcentual entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Podemos notar que la resistencia a la tracción representa aproximadamente entre el 17 y tantos puntos hasta 18 y tantos puntos de la resistencia a la compresión. También representamos aquí una desviación estándar
Recordemos que pues tuvimos bastantes ensayos, tuvimos 60 ensayos y es bueno evaluar cómo difieren esos resultados y podemos notar que la desviación estándar se mantiene en unos parámetros bajos, en unos valores bajos. Pues una vez ya tenido para cada muestra los valores de la resistencia, la compresión y la tracción, los graficamos y podemos notar un comportamiento, es decir, graficamos los resultados de las 60 probetas de cada muestra y podemos correlacionar esto a través de un comportamiento lineal donde obtuvimos un coeficiente de correlación bastante alto, que lo que esto nos está indicando que hay correlación entre las variables estudiadas, ¿no? Entonces podemos ver ahí una ecuación de correlación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. Igualmente lo podemos notar, la misma metodología, tanto para la muestra 2 como para la muestra 3. Entonces se puede notar en las figuras anteriores un comportamiento similar en relación a la resistencia a la compresión y la tracción del suelo, ya que el porcentaje que representa la resistencia a la tracción con respecto a la resistencia a la compresión para todos los ensayos, para todas las probetas, fue muy similar. Esta correlación permite, a través de un parámetro muy conocido y utilizado como es la resistencia a la compresión del suelo, poder determinar de manera indirecta la resistencia a la tracción e incorporarla en estudios geotécnicos y no despreciarla como se viene haciendo comúnmente, especialmente en esos casos prácticos como el que estamos evaluando de las grietas de tracción en taludes. Es importante entonces destacar esto, ¿no? Que lo que estamos obteniendo es la resistencia a la tracción de manera indirecta porque no tenemos un ensayo de laboratorio, un método experimental para poder hallar esto de forma directa. La etapa 2, recordemos que es modelar los mismos ensayos de la etapa 1 para poder corroborar estas correlaciones de la resistencia a la tracción y la compresión. Para ello vamos a mostrar los resultados de simulación de la muestra 1, ya que las demás muestras pues son muy parecidas a los resultados. Y podemos notar entonces los valores que hay de los resultados de laboratorio y los resultados por simulación para la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción, al igual que la relación porcentual que existe entre ellas. Podemos notar que tenemos valores muy similares, tenemos precisiones entre 2 y 3 cifras significativas, que es suficiente para un análisis geotécnico. Y esto pues las correlaciones que venimos realizando también de manera experimental en la etapa 1. La etapa 4 pues viene a complementar lo que se hizo en la etapa 2 y en la etapa 3, pero en esta oportunidad hallando el comportamiento o evaluando el comportamiento de la envolvente de rotura en suelos en la zona de tracción, que la estamos haciendo por modelado. Recordemos eso, lo estamos haciendo por modelado porque no tenemos la manera de hacerlo de forma experimental. Entonces consiste en arrancar de la zona de tracción uniaxial, que sería sigma 3 igual a la resistencia a la tracción y sigma 1 igual a 0, e ir incrementando el valor de sigma 3 para transitar por esta zona de transición entre la tracción y la compresión y llegar a la parte del diagrama de Mohr que representa la compresión. Es decir, sigma 3 igual a 0, sigma 1 igual a la resistencia a la compresión. Y de esta manera estaríamos entonces transitando toda esta zona de tracción, transición, tracción, compresión y hasta llegar a la compresión. Luego pues dijimos que determinaríamos los esfuerzos de rotura de cada uno de estos estados de esfuerzo y determinaríamos la envolvente de rotura. Aquí tenemos los resultados. Evaluamos 9 puntos en la envolvente de rotura en la zona de tracción y nos paseamos, como dijimos, de tracción uniaxial hasta compresión uniaxial. El primer círculo totalmente a la izquierda pues representa la resistencia a la tracción y fuimos aumentando sigma 3 hasta llegar al esfuerzo hasta el estado de esfuerzo que representa la resistencia a la compresión. Hallamos los
los esfuerzos de rotura normales y tangenciales, y entonces se procede a graficar estos en un diagrama de Moore. En esta lámina podemos notar esos puntos de rotura en la zona de transición, en la zona de tracción y también en la zona de transición entre la tracción y la compresión. Podemos notar ahí los puntos de rotura que, unidos luego por una tangente a estos puntos, pues vamos a obtener la envolvente de rotura en la zona de tracción. En esta lámina podemos notar ya la envolvente de rotura ampliada solamente en la zona de tracción. Podemos notar que tenemos, o se dividió, esta envolvente de rotura en dos bloques. Para ambos bloques es un comportamiento no lineal que lo podemos notar en la lámina anterior. Vamos a regresarnos un poco. Podemos ver ahí entonces que ese comportamiento es no lineal. Entonces, ya dividiendo eso, podemos notar que los primeros puntos que están a la izquierda pues se apegan al primer círculo, el círculo de tracción uniaxial. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de rotura de ese primer círculo. Hasta por ahí podemos notar que en ese punto de rotura a la izquierda tenemos un comportamiento totalmente circular porque se apega al círculo. Y de ahí en adelante lo podríamos aproximar a un comportamiento lineal, aunque no lo sea. Entonces podemos tener una ecuación que nos sirve para hallar la resistencia a la tracción a mano en la rama izquierda y la otra en la rama derecha, representada entonces por la ecuación 4 y la ecuación 5, donde tenemos ese punto de quiebre donde se hace válida la ecuación de la izquierda para valores de esfuerzos de rotura menores a la resistencia de la tracción dividido entre 2 multiplicado por 1 menos el coseno de 2 veces alfa. Igual pasa de ese punto de quiebre en el comportamiento hacia la derecha para valores mayores aproximadamente a la mitad de la resistencia a la tracción. También se va a extender esta envolvente de rotura a ver qué pasa o cómo se conecta esta parte de tracción, la zona de tracción, con la zona de compresión, comportamiento lineal de Moore-Coulomb, a ver cómo se entrelazan o se conectan estas dos zonas, la zona de tracción y la zona de compresión. Eso se va a estar desarrollando los próximos meses, a ver cómo evaluamos ese comportamiento, cómo se enlaza el comportamiento de la envolvente en la zona de tracción con la envolvente en la zona de compresión ya bastante conocida de comportamiento lineal. En esta lámina pues podemos ver o adelantar lo que comenté en la anterior, donde evaluamos la zona de tracción, que tenemos aquí todos los círculos pegaditos, y la zona de compresión que también está evaluada, pero vamos a ver cómo conectamos esa envolvente de compresión con la envolvente de tracción que ya traemos. A ver cómo es esa conexión entre las dos. Vamos a destacar aquí un aspecto significativo. Recordemos que los parámetros de resistencia del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción interna los obtenemos de la envolvente de rotura en la zona de compresión, como comúnmente se hace. Esa determinación de los parámetros de resistencia se puede ver afectado por la consideración o no de la resistencia a la tracción. Por ejemplo, en la tabla podemos notar que si no consideramos la resistencia a la tracción, es decir, que determinamos esos parámetros de resistencia solamente con la envolvente en la zona de compresión, vamos a obtener un parámetro de resistencia que es la cohesión. En este caso tenemos un valor de 0,227. Ahora bien, si consideramos la envolvente de rotura en la zona de tracción, podemos ver que este valor de la cohesión se incrementa. Y hay una variación del 68 y tanto por ciento. Lo que nos indica que sí está afectando la determinación de estos parámetros de resistencia del material el considerar o no la resistencia a la tracción del suelo y su envolvente de rotura. Aquí cito también a este investigador que nos dice que
que se deberían cambiar los métodos existentes, por lo menos para evaluar la estabilidad de taludes, porque se está dejando de considerar un aspecto muy importante que es la grieta de tracción, que recordemos que la grieta de tracción está vinculado a los esfuerzos a tracción del suelo. Y por lo general se viene despreciando la resistencia a la tracción del suelo, ya que se considera que la misma no puede ser mayor que la cohesión real del suelo, ¿no? Podemos ver el resultado que tenemos de la resistencia a la tracción, 0,288. Este valor es mayor que la cohesión cuando no consideramos la resistencia a la tracción en la envolvente. Pero si consideramos la envolvente con resistencia a la tracción, entonces la resistencia a la tracción del suelo no está superando la cohesión del suelo. Que eso es algo importante de destacar y de revisar, porque entonces podemos notar que el hecho de no considerar la resistencia a la tracción está afectando la determinación de los parámetros resistentes que comúnmente se hallan a compresión. Ahora, una forma de verificar también la convergencia de los resultados es hacer un análisis de sensibilidad de malla. Para ello utilizamos diferentes densidades de malla y así podemos corroborar qué tan necesario es utilizar mayor número de tiempo computacional para la precisión de los resultados. Aquí tenemos la evaluación del punto 9 en la envolvente de rotura. Y fuimos cambiando la densidad de malla de 182 elementos y 264 nodos hasta llegar a 8040 elementos y 9083 nodos. Y vamos a evaluar el esfuerzo principal sigma 1 como resultado y podemos ver que a partir de los 3256 nodos ya el resultado empieza a converger. Y empezamos a conseguir resultados con 2 y 3 cifras significativas que para un análisis geotécnico es suficientemente alto. Y eso valida nuestro modelo, ¿no? Esa convergencia pues valida nuestro modelo y podríamos no utilizar una densidad de malla tan grande para evitarnos tiempo computacional y podemos utilizar una densidad más baja que todavía nos da un resultado bastante aceptable. Ahora, evaluando los resultados de este caso particular, donde sabemos que tiene gran influencia la resistencia a la tracción, que es en los taludes de suelo con presencia de grieta de tracción, vamos a mostrar resultados que nos demuestran que a medida que cambiamos los parámetros geométricos del talud, aumentamos su inclinación, aumentamos su altura, la grieta de tracción aumenta su profundidad, la misma se va acercando hacia la cara del talud y el factor de seguridad disminuye. Aquí tenemos resultados de las tablas, de los resultados del material 1 y del material 2, pues tabulados, pero vamos a revisar en las láminas siguientes de forma gráfica, que es un poco más práctico. Aquí tenemos la obtención de la profundidad de la grieta de tracción. Tenemos unas líneas representadas en colores, donde la roja representa 60 grados de inclinación del talud, la de más arriba 65, 70, 75, 80, 85, y podemos ver que a medida que aumentamos la altura del talud y aumentamos la inclinación del talud, la profundidad de la grieta aumenta, igual que pasa en el material 2. En esta lámina tomamos algunos valores de la tabla que ya pasamos, también para ejemplificar lo que está pasando. Con una altura de 20 metros para el material 1, con altura del talud de 20 metros, pero la inclinación del talud la pasamos de 60 a 80, podemos notar que la profundidad de la grieta de tracción aumenta hasta en más de un 100%. Igual pasa si dejamos fijo el valor de la inclinación del talud, pero la altura la pasamos de 10 a 20 metros. Hay un incremento en la profundidad de la grieta de tracción hasta de un 70%. Igual pasa para el material 2. El mismo análisis le podemos hacer a la ubicación de la grieta de tracción. Podemos ver entonces que ahora las líneas de colores, la roja representa 60 y va aumentando en sentido descendente, 60, 65, 70, 75, 80, 85 grados, ¿no? Entonces podemos notar que a medida que aumentamos la altura y aumentamos la inclinación del talud, la ubicación de la grieta de tracción va disminuyendo.
va disminuyendo su magnitud, lo que nos indica que la grieta de tracción se va acercando hacia la cara del talud. En esta lámina podemos notar también un ejemplo muy parecido al anterior, donde podemos ver entonces la variación de la ubicación de la grieta de tracción, que a medida que vamos aumentando la inclinación y la altura del talud, pues esta distancia va disminuyendo considerablemente, acercándose a la grieta, a la cara del talud, la grieta. Algo similar pasa con el factor de seguridad. También al aumentar los parámetros geométricos, el factor de seguridad cae, es decir, se afecta la estabilidad del talud. Podemos ver aquí que hay hasta una disminución del 30% cuando la altura del talud, si la dejamos fija en 20, la inclinación del mismo lo pasamos de 60 a 80. Igual pasa para el material número 2. Finalmente, y comparando estos resultados que tenemos del talud y lo comparamos con algunos otros autores, tanto para el material 1 y para el material 2, en ningún momento se superó el máximo de la ecuación analítica presentada por Rankine, que todavía hoy es referencia, ¿no? De igual forma, también lo propuesto por Cousin, que la profundidad de la grieta de tracción no debería superar la mitad de la altura del talud, también en nuestro caso se cumple. Y Coates, que dice que la distancia de la grieta del talud a la cresta aproximadamente está entre un 20 y 50% de la altura del talud, caso también que pasa con nuestros resultados. Como conclusiones, vamos a revisar la conclusión de la primera etapa, que es hallar las correlaciones de la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Recordemos que las primeras correlaciones las hallamos fue comparando ensayos de laboratorio con modelamiento basados en los ensayos de compresión simple y de tracción indirecta. Bueno, una vez pues relacionados estos resultados, tanto en laboratorio como de forma por modelado de la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión, pues se verificó que en realidad pues la resistencia a la tracción es mucho más baja que la resistencia a la compresión. Pero es un aspecto significativo a considerar en casos particulares como la presencia de grietas de tracción en taludes. También vale la pena destacar que la resistencia a la tracción resultó ser en un porcentaje mucho más alta que aquellas resistencias conocidas de materiales ya bastante estudiados como roca y concreto, por ejemplo, donde rondan aproximadamente en un 10%, que la resistencia a la tracción representa más o menos un 10% de la resistencia a la compresión. En suelos, como se pudiera esperar, por ser un material más plástico, pudiera o aumentó esa resistencia, que llegamos a un porcentaje que está entre un 17 y un 18% de la resistencia a la compresión. También se demostró que es importante, al hallar los parámetros de resistencia del suelo, en este caso, por ejemplo, la cohesión, es importante considerar la resistencia a la tracción, porque esa envolvente de rotura afectada por la resistencia a la tracción del suelo, pues afecta directamente los parámetros resistentes y su forma de obtenerlos. Podemos decir que la aparición de fallas por tracción en diferentes obras civiles es de vital importancia a la hora de prevenir desastres y fallas. La incorporación de este parámetro, la resistencia a la tracción, en los análisis geotécnicos es útil en análisis de estabilidad de taludes y laderas, estabilidad en la construcción de terraplenes para carreteras, prevención y corrección de fallas de borde, entre otros. Esta investigación presenta unas correlaciones entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción de los suelos. Además, se está trabajando con elaborar algunas recomendaciones dependiendo de la clasificación que se tenga de un suelo, poder seguir estas correlaciones. Y en dado caso que difieran mucho de las planteadas en esta investigación, dejar un procedimiento para poder determinar la resistencia de forma indirecta de la tracción, siguiendo la misma metodología que utilizamos en esta investigación. Ahora recordar que
En otra etapa de la investigación, evaluamos el comportamiento de la envolvente de rotura en suelos en la zona de tracción, donde necesariamente se tuvo que hacer de manera por simulación, es decir, por modelado, porque no tenemos cómo hacerlo de manera experimental. Y estas ecuaciones halladas para esta envolvente de rotura, pues viene también a darle fuerza y a complementar lo que se hizo en la otra parte, en la parte anterior, que fue hallarlo a través del laboratorio y por modelado basado en los ensayos de compresión simple y tracción indirecta. Esto también viene a completar eso, el comportamiento de esta envolvente de rotura. Recordemos entonces que transitamos toda esa zona, ¿verdad? La zona de transición desde la zona de tracción en la envolvente hasta la zona de compresión, pasando por esa transición y hallamos esa envolvente de rotura, y esa envolvente de rotura en la zona de tracción la partimos en dos bloques. Una que tiene un comportamiento circular hasta siguiendo el primer círculo de Mohr, que es tracción uniaxial, hasta el punto de rotura, y de ahí en ese punto de rotura hacia la derecha de la zona de tracción conseguimos otra ecuación también de comportamiento no lineal. Eso está ya verificado en esta investigación, y entonces obtuvimos esas dos ecuaciones y ratificamos que incluso en suelos, porque ya se conocía que en rocas ese comportamiento en la zona de tracción era no lineal. Ahora estamos también revisando en esta investigación que también en suelos, en esa zona, el comportamiento de la envolvente de rotura es no lineal. Esta parte entonces de la envolvente de rotura viene a dar un aporte en la zona de tracción, porque ya sabemos que estamos limitados porque no tenemos el ensayo ni la máquina triaxial, que es la convencional para ya estos parámetros de resistencia del suelo, pues no la podemos utilizar en un esfuerzo de tracción directo. Entonces, por eso nos apoyamos en los modelos numéricos. Entonces, de esta manera se podrá obtener la resistencia a la tracción del suelo de manera indirecta. Es de importancia este aporte presentado, ya que estos valores de la resistencia a la tracción del suelo, así como el comportamiento de la envolvente de falla en esta zona de tracción, tampoco desarrollada en este material, servirá de parámetro a considerar en el desarrollo de estudios geotécnicos, análisis de resistencia y estabilidad, para el desarrollo de obras civiles. Ahora se concluyó en este digamos, ejemplo de aplicación en taludes con presencia de grietas de tracción, taludes de suelo, pues determinamos que los parámetros geométricos del material pues tienen alta influencia en la profundidad y ubicación de la grieta de tracción. A medida que íbamos aumentando la inclinación y la altura del talud, pues la ubicación de la grieta de tracción se va pegando a la cara del talud. De igual manera, pues pasa con la profundidad. Con la profundidad de la grieta va aumentando a medida que aumentamos los parámetros geométricos y el factor de seguridad cae. De manera general, con las condiciones planteadas y simulaciones realizadas, se desprende que esos parámetros geométricos es un factor determinante en la estabilidad del talud y el comportamiento de la grieta de tracción. Un aporte de esta investigación con este ejemplo de aplicación es haber obtenido, sin fijar previamente la grieta de tracción, su presencia, ubicación y profundidad de esa grieta. Esto va a ser muy útil porque dijimos que esos son los primeros síntomas en estos casos que se presentan sobre todo en la cresta del talud, donde podamos apreciar la presencia de estas grietas de tracción, pues ya es un indicativo que se pudiera producir pronto la falla del bloque de esa otra superficie de rotura, de la otra parte de la superficie de rotura que falla por corte, que ya hay que tomar medidas preventivas donde sea necesario, ¿no?, para evitar catástrofes mayores. Bueno, aquí tenemos una lista de referencias utilizadas y también un pensamiento de un personaje que admiro mucho, Nelson Mandela, ¿no? Pues doy las gracias a todos por su atención. Cualquier interrogante, cualquier duda, cualquier aporte, pues estamos a la orden.
Cualquier sugerencia también estamos abiertos a recibirla y a discutirla y a tomarla en cuenta. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad.